Nuestra clase de hoy trata de un tema apasionante, la persuasión audiovisual, y lo vamos a abordar viendo dos puntos fundamentales. Primeramente, haremos un recorrido sobre la retórica fílmica, que es las estrategias persuasivas, y seguidamente nos centraremos en el análisis de un espectáculo concreto, como caso práctico, que será la obra de teatro Tomás Moro, Una utopía. Cada vez que analizamos un espectáculo, nos acercamos más y comprendemos mejor el hecho espectacular en sí, pero este espectáculo puede ser analizado desde muchas perspectivas, desde muchas disciplinas. Podemos hacer un análisis retórico o estético o pragmático, semiótico, etc. Todas estas disciplinas están muy unidas, se alimentan entre ellas. Pero en cualquier caso, siempre veremos el espectáculo como un mensaje comunicativo y, por tanto, vamos a reconocer la presencia de un emisor, que será pues, el autor, el director, el productor. Vamos a ver también al receptor, que en nuestro caso sería el público, y también la crítica especializada, el mensaje, que sería la obra en sí, el contexto en el que se desarrolla, el código en el que se nos transmite y el canal por donde nos llega. Centrándonos en el análisis retórico, vamos a recordar el tema de las estrategias, tal como la definieron los clásicos. Acordaos que hablábamos de tres estrategias basadas en el ethos, en el logos, en el pathos. El ethos, que sería la estrategia que mira al emisor, que se fija en las cualidades morales, en el prestigio del emisor, correspondería al director o al autor de la realización como el máximo responsable de la misma. También en el ethos podemos ver el reparto de actores. En cuanto al logos, que equivaldría pues, a la verosimilitud de los argumentos esgrimidos en la obra, puesto que es la estrategia que se basa en el mensaje en sí mismo, bueno, pues veremos cómo en nuestro caso el logos sería la obra en sí, la trama en sí, y el pathos, que concierne a las emociones y al efecto que ésta originan en los espectadores, tiene mucho que ver con nuestro tema siguiente, que son las figuras retóricas. Por figura retórica entendemos una desviación del uso normal del lenguaje, pues para conseguir un efecto más allá del lingüístico, un efecto persuasivo. Por ejemplo, si yo digo fulanito es muy sabio, esta misma frase la puedo expresar diciendo fulanito es un pozo de sabiduría. Y en este segundo caso, que he utilizado la metáfora del pozo, el lenguaje se ha apartado de, bueno, pues de su efecto lingüístico puro y duro y ha conseguido pues, una desviación un poquito más creativa y por tanto más persuasiva. Bien, pues las figuras en el espectáculo las podemos encontrar en primer lugar en la puesta en escena, pero también hablaremos del lenguaje de la cámara, que tiene su propia retórica, con sus planos, sus movimientos y tantas veces con los efectos especiales. La obra que nosotros vamos a tratar es Tomás Moro, Una utopía. Esta obra de teatro tiene la peculiaridad de que posteriormente fue grabada en técnica 3D para ser llevada a la gran pantalla. Pero bueno, dejemos que sea el propio productor y los actores los que en un pequeño vídeo nos la presenten. La Universidad Internacional de La Rioja ha encargado al director Antonio Cuadri la grabación en 3D de la pieza teatral Tomás Moro, Una utopía, estrenada en el Festival de Teatro Clásico de Almagro. El cine en 3D utiliza la misma técnica estereoscópica que vamos a emplear, que estamos empleando nosotros en la grabación de Tomás Moro, Una utopía. La diferencia es que en una película esa estereoscopía se pone al servicio de una película de ficción y aquí estamos con total respeto a lo que es la puesta en escena teatral, haciendo un registro videográfico en 3D de la obra, alejado de lo que sería
pues un reportaje en 3D, un documental, no es verdaderamente una, por así decirlo, una película sobre la obra de teatro, ¿no?, en 3D. Fundamentalmente lo que es la sensación, lo que es la profundidad, ves todo y en 3D cambia totalmente, no tiene nada que ver. Añades la tercera dimensión que te da una sensación espacial importante y eso se agradece. Están siendo planos muy bonitos y muy espectaculares y consiguen meterte dentro de la obra de teatro, añadiendo además un plus que es como la interactividad con los actores. Y eso de ser 3D, estás con los actores dentro del escenario, no es algo que veas ahí aparte. En el escenario hay pues 8, 10, 12 actores, ¿no? La riqueza, el ritmo visual al que aludía antes, se consigue teniendo la posibilidad de montar, de cambiar de plano, ¿no? O sea, de pasar de un plano general a un primer plano del actor que está en el banquillo, a otro primer plano del personaje del historiador que sale, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros necesitaríamos tener, para hacer un montaje rico, 20 cámaras, hacer una función y registrar nuestro espectáculo con 20 cámaras, por ejemplo, ¿no? Claro, las cámaras en 3D son extraordinariamente... No hay tantas cámaras en España, ¿eh? Tenemos 3, que ya es un número alto. Entonces ponemos las 3 cámaras donde, por ejemplo, vemos que están situadas y hacemos una representación. Mañana cambiamos las cámaras de posición y los actores que tienen perfectamente mecanizado su trabajo hacen la misma representación. Mañana por la tarde volvemos a cambiar las cámaras de posición. Entonces, ¿esto qué es lo que nos permite? Pues tener la sensación visual, la sensación óptica de tener 20 cámaras. ¿Por qué? Porque llegamos a hacer hasta 7 representaciones con 3 cámaras, pero variando la posición de las mismas sucesivamente. A la multitud de Londres, ¿no? Cuando ni siquiera, no ya que no tenga el público, sino que mis compañeros no están situados en los sitios habituales, tiene que ver con ese tipo, digamos, de trampa con la que se trabaja en televisión, pero por otro lado no estás haciendo televisión, estás haciendo teatro. Entonces, bueno, está siendo interesante, curioso y habrá que ver el resultado. Bueno, es una experiencia dura y novedosa, porque para nosotros, un actor puede hacer 2 funciones, incluso 3 de vez en cuando, pero que hacer 3 funciones para grabarla en 3D, siendo esto como es un experimento, es decir, lo que se está haciendo es un experimento, pues nada, contentos y a seguir, que nos quedan 4 todavía. Dosificar la energía es muy importante, porque empiezas a las 8 de la mañana y tienes mucha energía, pero el pase de ahora de las 8 tienes que estar igual de activo y de energía al mismo nivel. Por lo tanto, tienes que tener ese equilibrio para no agotarte a las 8 de la mañana y a las 8 de la tarde poder volver a estar igual de brillante que por la mañana. Yo nunca me prestaría a hacer una grabación en 3D de una obra que no tuviese interés. Y Tomás Moro, Una utopía, lo tiene per se. Bien, y para analizar concretamente, desde el punto de vista de la retórica, este espectáculo, nos vamos a centrar primeramente en la concepción de la obra como una comunicación persuasiva que emplea las mismas estrategias que ya utilizaron los retores clásicos desde el siglo IV a.C. Y en segundo lugar, nos centraremos en el estudio de las figuras retóricas que se utilizan en su puesta en escena y también en la posterior grabación en 3D. Empezamos con las estrategias persuasivas. En Tomás Moro, Una utopía, el etos correspondería al director de la misma, como máximo responsable de la realización. En nuestro caso es Tamsin Townsend, que es una persona muy conocida en el panorama teatral de España, sobre todo en los últimos 10 años, que ha dirigido más de 45 obras, que ha cosechado grandes éxitos, no solo en taquilla, sino también en el público y en la crítica especializada. También parte del etos sería el reparto de actores, donde hemos reconocido algunas personalidades sobresalientes en el panorama, sobre todo de series de ficción actual de nuestro país.
En cuanto al logos, hemos dicho que equivaldría a la verosimilitud de los argumentos que se esgrimen en la obra. Sabemos que cuanto más verosímil, cuanto más cerca de la verdad esté un argumento, es más probable que se crea y, por tanto, más posibilidades tiene de persuadir. Bien, pues independientemente de que en nuestra obra los espectadores saben que están asistiendo a un hecho histórico ampliamente documentado, podemos también argumentar esta estrategia con algunas decisiones que se han tomado en la obra. Por ejemplo, la introducción de ese personaje que hemos visto, el historiador, que vestido con la vestimenta del tiempo actual, que nada tiene que ver con un inglés del siglo XVI, va guiando toda la obra, dirigiéndose al público para explicarle algunos aspectos que quizá se desdibujarían un poquito para el espectador del siglo XXI, ¿no? También vemos otras posibilidades de acercar más la obra a los espectadores con la decisión de reducir, por ejemplo, hasta unos 40 actores, que eran normalmente episódicos, que han sido suprimidos en pro de la claridad. Bien, y el patos, que concierne a las emociones y al efecto que éstas pueden causar en el público, se consigue de una manera muy señalada en las figuras retóricas. Vamos a empezar comentando las que encontramos en escena. En Tomás Moro, una utopía, encontramos muchísimas figuras retóricas. Tenemos metáforas, alusiones, símbolos, hipérboles, elipsis, muchísimas, pero nos vamos a centrar y a comentar con ejemplos concretos las más sobresalientes. La metáfora. Podemos decir que toda la obra en sí, todo Tomás Moro, una utopía, es una metáfora de la valentía, una metáfora de la integridad del político. Pero aparte de eso, toda la obra está plena de metáforas audiovisuales. La directora ideó una manera para representar y llevar a escena algunos pasajes que eran bien difíciles, como pasajes de agua, de fuego, la ejecución, e inspirada en los documentales de la BBC, introdujo metáforas audiovisuales como es la proyección que vemos ahí, al fondo del escenario, de fuego, de nube, de agua, diferentes texturas y luces. Anacronismo. Ya hemos hecho mención a un anacronismo concreto, que es esa figura del historiador vestido según el tiempo actual. Pero no solamente eso, encontramos, por ejemplo, en el primer acto como este personaje utiliza un megáfono para dirigirse al público. Vemos también, por ejemplo, a Tomás Moro con una cámara fotográfica que, aunque antigua, pues sería impensable para esa época, y retrata con ella pues a su familia, etcétera, etcétera. Alusión. Bien, pues en esta escena estamos conduciendo a Tomás Moro en una barca hacia la Torre de Londres. En realidad hay unos movimientos de los remeros, pero ni hay remos, ni hay barca, ni hay agua, pero está perfectamente evocado. Hipérboles. Bueno, tenemos aquí un claro ejemplo, esa proyección de un primer plano enorme del rey Enrique VIII, que es símbolo pues, de su poder, de su prepotencia, y que con ese tamaño pues, es efectivamente una distorsión. Símbolos. Toda la obra está plena de símbolos. Por ejemplo, tenemos aquí esa entrega de un libro que puede simbolizar a todo el pensamiento de Tomás Moro, o tenemos también esos palos que los personajes levantan como símbolo de la rebeldía del pueblo. La sinécdoque, que es el todo por la parte o la parte por el todo, la vemos también representada, por ejemplo, en 6 personajes que son todo el pueblo de Londres, o por ejemplo la vela y la letrina representan a todo el espacio carcelario de Tomás Moro. Y bien, podríamos seguir comentando muchas más, pero terminamos
haciendo referencia a esas dos figuras que han pasado al lenguaje común del cine, que son la elipsis o la reducción temporal y la gradación o clímax, que obviamente encontramos también en Tomás Moro, Una utopía. Y por último, unas referencias al lenguaje de la cámara. La cámara tiene su propia retórica, con sus planos, sus contraplanos, esa cámara subjetiva, esas luces para expresar mejor los sentimientos de los personajes, esos primeros planos que nos acercan a un detalle del cuerpo humano, a una cara, y por supuesto toda la grabación en 3D que nos introduce en planos espectaculares y se consigue una interactuación perfecta con el público. Bien, pues con este esbozo de espectáculo comentado bajo el punto de vista de la retórica podemos sacar muchas conclusiones, pero yo me detenía en dos principalmente. En primer lugar, la consideración de todo espectáculo como una comunicación persuasiva que ha utilizado las mismas estrategias retóricas que ya utilizaron los retores clásicos desde el siglo IV a.C. hasta el momento actual sin solución de continuidad. Y de una manera muy eminente el empleo de figuras retóricas para conseguir enfatizar y conseguir acercar el espectáculo al público y lo más preciado, que es la fascinación del espectador. Muchísimas gracias por vuestra atención.